las actividades que... Ahí vamos a grabar. ¿Qué les parecieron las actividades planteadas para esta semana? ¿Las pudieron hacer? ¿No las pudieron hacer? ¿Presentaron dificultades, desafíos? A mí me pasó en lo particular que pude hacer la cuenta de Digo, pero no a través del tutorial, fue como más intuitivo, porque si bien los pasos del tutorial no me salía, no me aceptaba, y bueno, fue más que entrar por el mail, por otro lado, y ahí pude. Ujú. Vamos a revisar el tutorial. ¿Habrá que desactualizado? Raro. Yo, no sé, yo entré por mi cuenta de Google, y a partir de ahí me dejó y ahí ya Más fue todo más rápido. fácil. Sí, más rápido. Sí, Me pasó lo mismo a mí, entré con mi cuenta de Gmail, digamos. claro. Sí, son aplicaciones que se van asociando todas a Gmail en un gran paquete, y tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que hablábamos de los intereses que se ponen en juego cuando usamos determinadas aplicaciones. Vieron que para todo nos piden Gmail, digamos que si tenemos un correo de Gmail, tenemos acceso a un montón de aplicaciones, pero eso significa que estamos, este, adhiriendo a determinada perspectiva y a determinada aplicación y a determinados intereses económicos, políticos que utilizan nuestros datos y todo lo que ya venimos trabajando en el seminario, ¿no? Esto de... Yo no sé si se me traba a mí. No, me parece que es la conexión de Adriana que se me hace ¿sí? entrecorta. Sí. A ver, Sí, por ahí, digo, recuperando lo que decía Adri, cuando entramos por Google, a veces es mucho más fácil y tenemos ya nuestra cuenta de Gmail, pero también en general estamos autorizando que usen nuestros datos desde la cuenta Google. Entonces también tiene sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a la idea esa de los intereses que hay detrás de las tecnologías y que tenemos que tener en cuenta y que deberíamos siempre leer como con mucho detenimiento todo lo que aceptamos cuando ingresamos a una plataforma y muchas veces vamos abajo de todo, apretamos aceptar y vamos para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pensándolo nosotras y nosotros como docentes y también cómo transmitírselo a nuestros estudiantes, la importancia de tener en cuenta estas cuestiones es parte de la ciudadanía digital, ¿no? Y en cuanto a las actividades, digo, más allá de que a veces se complica un poco crearse la cuenta en Digo, después pudieron subir los materiales sin problema, pudieron, digamos, navegar bien en esa cuenta de Digo. Hola. Sí, yo tengo, ¿se me escucha bien? Sí. Bien. Tengo dos preguntas. La primera, los recursos que había que comentar, ¿es a nuestros compañeros y compañeras de acá, de este seminario, o general? No, podía ser cualquier recurso que esté ahí en ese grupo de Digo, sin problema, digamos. Puede ser actual o puede ser de versiones anteriores del seminario, que también tenemos ahí un banco de recursos. Bueno, joya. Y hoy subí los 3 recursos y me pasó que el último que subí, cuando lo subí me di cuenta que alguien ya lo había subido porque me saltó como un comentario y entré a revisar qué era eso y ya estaba. ¿Qué hago? Ajá. ¿Lo borro o No, y déjalo, subo ya otra está. cosa? Si querés sumar otro más, buenísimo, pero ya está, el que tenemos ahí, déjalo, no lo borres. ¿No? Bueno. ¿Algún otro comentario de las actividades? bien. Ahora sí. Sigue entrecortándose. A ver ahí.
Hola, Sí, hola. ahí parece que sí. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Por ahí como para revisar, ahí, bueno, vimos que 3 de los 4 grupos ya eligieron un tema, un grupo faltaba elegir, y esto es fundamental para, que le decíamos la otra vez, están encadenadas las actividades ahora hasta el trabajo final. Entonces, la importancia de que vayan tratando de tener al día cada semana las actividades para poder llegar al trabajo final como más completo lo antes posible, porque no tenemos mucho tiempo entre que terminemos el seminario y la entrega de actas, entonces necesitamos ahí como la entrega medio rápido. Bien. Pues hay preguntas, avanzar con el PRI. Vamos a trabajar un poquito más lo que tiene que ver con lo pedagógico para que ustedes puedan pensar la propuesta pedagógica, ¿sí? El trabajo que van a hacer en el aula virtual, ¿sí? ¿Qué cuestiones a tener en cuenta? Cuando uno piensa, ahí estoy tratando de compartir pantalla para que vean, ahí está, a ver si lo logro. ¿Se ve ahí? Todavía no, está en negro, pero se supone que está abriendo. A ver. Sí, ahí sí. Bien, cuando uno plantea esto de la educación en entornos virtuales, ¿no? Eh, Estamos pensando en algunas cuestiones a tener en cuenta que tienen que ver con la planificación común que nosotros venimos realizando cuando hacemos propuestas pedagógicas de nuestras clases, pero que tienen algunas cuestiones a las cuales tenemos que tener presentes, ¿sí? Para pensar la educación en entornos virtuales. Nosotros decimos que aprendizaje con, este, con los entornos virtuales, y era un rompecabezas, pero de rompernos la cabeza, ¿no? Es una metáfora que utilizamos en ese momento, porque estaba todo el mundo preguntándose cómo hacer y cómo trabajar en el marco de este nuevo contexto que nos traía la pandemia a las instituciones educativas. Nosotros desde el seminario adherimos a un paradigma que trabajan varios autores que tiene que ver con el llamado paradigma de las pedagogías emergentes, ¿sí? Son autores clásicos que hemos trabajado, que ustedes han trabajado en el profesorado, eh, y lo que ellos plantean es que hay un tipo nuevo de pedagogía que emerge, pero que además tiene una raíz anterior, digamos, que tiene una raíz en los clásicos de la educación. Por ejemplo, cuando hablamos de trabajo colaborativo, sabemos que el trabajo en grupo existió siempre, ¿sí? Entonces, nos ponemos a pensar cómo la tecnología potencia, ¿sí? A través de ciertas aplicaciones, la grupalidad o el trabajo en grupo, ¿sí? El otro día se acuerdan que decíamos, bueno, los chicos aprenden, están metidos antes en un WhatsApp, en un grupo de amigos, antes de saber lo que es el trabajo en grupo, ¿no? Que nos planteábamos eso a través de los textos que habíamos leído, de los 2 artículos
de Ana María Sisman, ¿no? Esto que ella plantea. Entonces, bueno, la pedagogía emergente tiene que ver con esto, ¿no? Recuperar el aprendizaje colaborativo, recuperar el aprendizaje basado en proyectos, ese aprendizaje que integra todas las áreas. Adri, se te entrecorta y no sé si podés sacar Poder la cámara. Espérate, Igual ahí está apagada la cámara, pero ¿está apagada? sí. Ahora. Y se ve el texto. Sí, sí, tu pantalla se Sí, ve bien. perfecto. Bárbaro. Hablábamos de los aprendizajes basados en problemas que tienen que ver con esto de poder juntarse varios docentes de varias disciplinas y presentarle a estudiantes un aprendizaje que no, digamos que la colaboración en varias disciplinas para resolver un problema. Generalmente estos aprendizajes basados en proyectos tienen que ver con preguntas disparadoras y preguntas que después también lo vamos a ver con la inteligencia artificial, la importancia de hacer buenas preguntas, ¿no? Cómo preguntamos los docentes y cómo le enseñamos a nuestros estudiantes a hacer, ahí se cortó, ¿no? Te escuchamos, pero no está más la pantalla, sí. No está más la pantalla. Sí, vi con... vuelvo. Ahí se ve. Todavía no. Bien. Todavía no. Se está abriendo. Bueno, sigo hablando del aprendizaje basado en proyectos. Digo, preguntas disparadoras para los estudiantes que los convoquen a resolver una problemática. Yo siempre traigo un ejemplo de un docente que hizo un curso con nosotros de educación secundaria, que la pregunta de su proyecto era, ¿por qué la cucaracha esquiva el chancletazo? Eso fue lo que le preguntó a los estudiantes como disparador de la unidad y lo trabajó de manera interdisciplinaria con varios docentes, que cada uno lo tomaba desde, se corta, ¿no? Que cada uno, Te ahí seguimos va. escuchando, a ver, sí. Bueno, que cada uno de los docentes aportaba una selección de contenidos curriculares desde su área, pero para potenciar ese proyecto. Lo que quería trabajar fundamentalmente tenía que ver con poder comparar el sistema nervioso de los animales con los del el ser humano, y ahí trabajaba toda una serie de cuestiones que los chicos tenían que investigar y que era una pregunta que los chicos no podían resolver preguntando en internet, googleándola, ¿sí? Por eso digo que volvemos a pensar en preguntas, en cómo armar preguntas siempre en nuestro sistema educativo. Lo que pasa es que volvemos a repensarlas desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces hemos hecho una guía de preguntas que uno sabe que va al texto? No sé, parece una respuesta contundente de la autora sobre cuestión social, ¿sí? Lo que se busca desde esta perspectiva es movilizar a los estudiantes para que no vayan directamente a la fuente, a internet, a preguntar y tener la respuesta en un segundo, y vienen con el trabajo práctico armado. Y acá también pongo en tensión
porque nosotros como docentes universitarios también estamos acostumbrados muchas veces a armar guías de lectura de los textos para que los estudiantes se apropien, ¿sí?, de determinadas categorías conceptuales. Y siempre nosotros planteamos, bueno, sí, está muy bien que se apropien de las categorías conceptuales, pero también es importante que nosotros hagamos preguntas que tengan que ver con cómo hacen jugar esas categorías conceptuales los estudiantes en sus centros de práctica, en sus clases, en todo lo que tiene que ver con su formación profesional y con el perfil de egresado de trabajadores sociales o profesores, profesoras que queremos lograr, ¿sí? Bueno, eso es como fundamental. Otra cuestión importante a tener en cuenta dentro del marco de las pedagogías emergentes tiene que ver con el hipertexto, ¿sí? La lectura por hipertexto. He leído toda la vida, la trae una forma diferente de leer, nos plantea una forma diferente. Nosotros estamos acostumbrados a textos monomodales, que pasamos página por página, la 1, la 2, la 3, vamos leyendo, ¿sí? De acuerdo al hilo conductor que planteó el autor. Generalmente esos textos están acompañados por alguna imagen o algún gráfico, a veces, que amplía y hace que el estudiante pueda comprender mejor el desarrollo de los contenidos que se trabaja en el texto, pero hoy está fatal Internet. Pero bueno, hoy con el hipertexto, los estudiantes, vieron que los chicos no leen, los chicos leen igual que antes o más que antes, lo que pasa es que leen diferente, ¿sí? Leen desde sitios web donde van saltando de página en página a través del hipertexto. Y van saltando de página en página de acuerdo a las necesidades y a la capacidad de conectar sus conocimientos previos con sus intereses y los contenidos que desarrolla ese sitio web, ¿sí? Si nosotros partiéramos de un sitio web sobre, no sé, trabajo social y pedagogía, por decir un tema, y salimos todos de la misma página de internet y decimos en 15 minutos nos encontramos, seguramente todos aparecemos en distintas páginas en el mundo de la web, ¿sí? Y esa manera cambia la forma en la que nosotros también tenemos que presentarle los textos a los estudiantes. Los chicos y las chicas ya no leen como leíamos nosotros. Y ahí también tenemos como una tensión, porque nosotros decimos, bueno, los chicos no leen, y lo que pasa muchas veces es que no leen como les proponemos nosotros, a partir de la forma de leer que nosotros aprendimos en nuestra trayectoria educativa, ¿sí? Los chicos se nutren de otras formas, además involucran distintos lenguajes en esa lectura. Cuando uno hace una encuesta, los chicos dicen que estudian de los videos, por ejemplo, que ya no estudian de los textos, que se van a los PowerPoint cuando los docentes los suben a las aulas virtuales o a los videos explicativos, donde tienen un mano a mano, no un mano a mano de intercambio, pero sí escuchan al autor, autora o a alguien hablando una interpretación. Y ahí también tenemos que marcar diferencia de acuerdo a objetivos didácticos. Esto no quiere decir que dejemos de leer los textos clásicos, por ejemplo, pero sí plantearle al estudiante que ese texto clásico es necesario que lo lea por tal y tal objetivo pedagógico, ¿sí? Si no, el estudiante se va más fácil a ver una presentación multimedia donde le resuma el texto. Entonces, cuando nosotros le planteamos, bueno, no, nosotros tenemos la intención de que vos tomes contacto con este texto clásico por tal y tal cuestión, porque hay un mayor desarrollo, porque hay un encuadre contextual del texto, porque nos interesa que conozcas de primera mano lo que escribió el autor en tal momento histórico, con este contexto sociopolítico. Bueno, eso lo tenemos que como dejar claro, porque si no los estudiantes no lo tienen en cuenta, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con
la construcción del oficio de estudiante y docente en la virtualidad, ¿no? Por ahí nosotros damos por hecho que ese estudiante van a estudiar de la manera que nosotros estudiábamos, y los estudiantes no estudian de la manera que lo hacíamos nosotros. Tienen otras prácticas, otras habilidades, otras estrategias que muchas veces nosotros desconocemos, ¿sí? Y ahí otra vez entramos en tensión. Otra categoría importante que, que tenemos a partir de las pedagogías emergentes y que caracterizan las formas de aprendizaje en la actualidad tiene que ver con el concepto de ubicuidad, ¿sí? Que aprendemos en cualquier momento y en cualquier lugar, y no todos aprendemos lo mismo y de la misma manera, ¿sí? Ahí también tener en cuenta estas cuestiones. Esto pasa mucho en entornos virtuales. Por ejemplo, cuando uno hace una carrera en la modalidad a distancia, ¿sí? Netamente y conceptualizada la educación a distancia, generalmente cuando hablamos de educación a distancia hablamos de muy pocos encuentros sincrónicos. Hay carreras que no tienen encuentros sincrónicos, ¿sí? Que bibliográfica y una gran el lenguaje y una gran necesidad de comprensión, y generalmente tónicos, ¿sí? Hay claro ejemplo de actividad. Yo estaba en mi casa leyendo un texto que me dan practicar a las 2 de la mañana, ¿sí? Y Daniela en el parque, en la plaza, a 2 de la tarde, leyendo el mismo texto al otro día, ¿sí? Y que eh, por Drive, dejemos los comentarios leyendo un Drive, una lo hace a la mañana, la otra lo hace a la tarde, en algún momento nos juntamos y hacemos un intercambio sincrónico en el chat, o vamos resolviendo los comentarios que nos van presentando, que se nos van presentando, las preguntas, y vamos construyendo el aprendizaje colaborativamente, pero de manera ubicua. No estamos, como plantea, nosotros tenemos una pedagoga que por ahí retomamos mucho, que es Flavia Terilli, que ella cuestiona mucho lo que tiene que ver con las formas de aprender en la escuela, ¿no? Esto de que todos los chicos atienden a 6 años para año, a los 8 en tercero, todos tienen que tener la misma trayectoria educativa, todos, bueno, ya hace 2 distinciones ahí con la trayectoria educativa real y la teórica, y dice, bueno, el sistema educativo espera esto de los chicos, ¿sí? Los chicos pueden esto, entonces habla de la trayectoria real, porque cada uno va realizando su propia trayectoria educativa, y lo que ella dice, bueno, empecemos a respetar la trayectoria de cada uno de los chicos y chicas, y el tiempo de aprendizaje de cada uno. Entonces, bueno, traigo esto porque justamente esto No, Adri, el ahí de vuelta se entrecorta. A ver, lo último no te entendimos. Hasta ubicuidad veníamos bien y las trayectorias reales y teóricas, pero después lo último no sé qué dijiste.
Ahí, ahora, Parece que sí. ay, que ojalá. Sí, sí. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. No, no, lo de trayectorias reales y teóricas sí se entendió. Bien, bueno, las trayectorias reales y teóricas, digo que estas nuevas formas que nos traen las pedagogías emergentes, pensándolas con la potencialidad que le puede dar la tecnología, vienen como a tensionar la escuela tradicional, ¿sí? Y la forma de enseñar. Nosotros decimos, bueno, hay nuevas formas de enseñar y de aprender. Y ahí tenemos que estar como pensando, ¿sí? Cómo acercar el itinerario didáctico que vamos a armar a nuestros estudiantes, pensando, que yo esto lo traigo mucho con Alfredo Carballeda, vieron que Alfredo nos habla del sujeto inesperado, ¿no? Esto de encontrarnos en la escuela con un sujeto inesperado, pero no porque sea inesperado, sino porque es inesperado para nosotros, porque nosotros esperamos un estudiante como fuimos nosotros, ¿sí? Siempre volvemos a nuestra memoria pedagógica, ¿no? Entonces, uno, así como se va formando de acuerdo a aquellos docentes que marcaron o dejaron huellas, ¿sí? Como decía Mariana Maggio con Enseñanza Poderosa, de la misma manera, pensamos que los estudiantes que tenemos enfrente van a hacer la misma trayectoria en la misma forma que las hicimos nosotros. Y estamos ante un sujeto que no esperamos, un sujeto que lee diferente, que tiene otros intereses, que aprende de manera diferente, que tiene otra necesidad de ser convocado de distinta manera para poder pensarse como un sujeto que desea aprender, ¿no? Nosotros convocamos como al deseo de aprender. Uno realmente aprende cuando tiene deseo de aprender y es muy difícil como docente lograr eso, ¿no? Despertar el deseo en los estudiantes. Para eso, nosotros creemos que tenemos que poder volver a estas cuestiones que nos marcan desde la pedagogía emergente para pensar y repensar nuestras propuestas de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, esto ya lo estuve charlando, sí me faltó hablar de gamificación, que es el aprendizaje y videojuegos, la importancia de el juego educativo, ¿sí? El juego cuando se crea con fines pedagógicos y cómo fomenta el aprendizaje y qué características encontramos. Después ustedes van a tener la posibilidad de ver un video de Joaquín Castro, que nosotros a veces lo invitamos al seminario, ahora no porque es tan comprimida la cursada que no nos da como el tiempo, pero es un desarrollador independiente de videojuegos, que realmente son una obra de arte porque trabaja mucho, no sé, ahí por ahí después, Dani, si tenés, buscamos alguna de las imágenes y le mostramos para que vean, bueno, tiene todo es un, digamos, ha ganado premios armando videojuegos, pero él realiza videojuegos educativos que ponen en tensión problemáticas que viven los y las adolescentes, como por ejemplo, no sé, el suicidio, la pérdida de un ser querido en un accidente, bueno, va como trabajando distintas problemáticas a partir de un personaje que se llama Tori, y él va armando unos videojuegos que son realmente un placer. Bueno, pensar ahí qué nos atrapa, qué los atrapa a los chicos de los videojuegos. Ya no
pensando en los videojuegos educativos, ¿no? Y ahí también retomamos a Ariana Maggio como para hablar de dos cuestiones. Ahí Joaquín siempre nos pregunta, se pregunta y le pregunta a los estudiantes que comparten con él la charla que damos, ¿qué atrapa a un chico o chica de un videojuego, ¿no? Y él dice, bueno, los atrapa que no hay evaluación, los atrapa que ellos crean las características y el perfil del personaje, los atrapa la historia que tienen que vivir, los atrapan los desafíos que tienen que resolver, las preguntas que tienen que, bueno, va dando como una serie de cuestiones que tienen que ver con la importancia del videojuego, de los videojuegos educativos en la enseñanza y el aprendizaje. Y Mariana Maggio hace también un correlato parecido, pero lo hace con series, las series de series, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué hace que nosotros nos sentamos a ver una serie y no nos levantamos hasta que no vemos todos los capítulos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos atrae? ¿Cómo debería pensarse la enseñanza para que el estudiante tuviera una atracción parecida a esto que logran las series o los videojuegos que nos atrapan? ¿Por qué la enseñanza no puede atrapar de esa manera a los estudiantes, ¿no? Y ella, bueno, también dice, bueno, en esta serie lo importante es la incógnita que aparece, en esta es el personaje, en esta son los actores, en esta es el escenario, en esta es la problemática a resolver. Bueno, y va como caracterizando la importancia tanto en el caso de Mariana, de las series, y en el caso de Joaquín, de los videojuegos. Y si uno volvemos a esto de pensar las teorías emergentes que emergen, uno piensa, y el juego existió toda la vida. Nosotros aprendimos jugando en el jardín, ¿no es cierto? Con los rincones, de un lado, del otro. Hoy estarán más transversalizados por la cuestión de género, que nos marcaban a nosotros tanto. Nosotros teníamos que ir las mujeres al de la cocinita y los varones al de las herramientas. Bueno, hoy eso cambió en los jardines, pero sabemos que el juego es parte importante de una forma de aprender. Y ahí nosotros los que los desafiamos, y después ustedes se van a dar cuenta, es armar algún juego educativo de acuerdo al tema que han elegido para para armar el aula virtual. Después van a tener que crear un videojuego educativo en esta plataforma que es Genially. No se asusten que es fácil, no estamos pidiendo nada de otro mundo. Sí les decimos que aquellos que entran porque les gusta, porque los atrapa en el diseño de videojuegos, después hay gente que hace unos videojuegos sencillos, simples y que están buenísimos para llevar a la escuela, y hay gente que hace unos desarrollos, como en el caso de Joaquín, que son dignos de destacar y que es un placer ver cómo van trabajando estas cuestiones en nuevas profesiones también, ¿no? Que son esto que hablábamos, bueno, ¿cómo serán las nuevas profesiones dentro de 5 o 10 años? Bueno, esta es una, ¿no? Por un lado, la creación de videojuegos educativos, por el otro lado, la creación de materiales curriculares educativos como este que estamos viendo ahora, que es sencillo, pero que después ustedes van a poder ver algunos un poco más complejos. Después pensamos la planificación, y en esto se lo decimos para que lo tengan en cuenta cuando ustedes planifiquen la pestaña que van a tener que planificar, ¿sí? En el trabajo final nuestro para poder aprobar, y que esto se hace en grupo, y que vamos a trabajar ahora en un ratito con los grupos, pero pensar
Bueno, la fundamentación. ¿Por qué es importante que los estudiantes aprendan estos contenidos curriculares o este tema que seleccioné? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia y por dónde va a pasar el hilo conductor de ese itinerario didáctico que le voy a proponer al estudiante para que aprenda estos determinados contenidos? ¿Sí? Después los objetivos educativos, bueno, que se proponen ustedes con el desarrollo de esta pestaña en el aula virtual. Después la selección de contenidos, la organización y la secuencia, que ahí ustedes tienen un contenido porque es corto el seminario y es corta, es corto también el trabajo, ahí van a copiar los contenidos que eligieron de los que estaban en el aula, pero que cuando ustedes trabajen en las escuelas, van a tener que ir seleccionando contenidos de los diseños curriculares, de esos PDFs o libros donde están cuáles son los contenidos prescriptivos que tenemos para dar sí o sí a los estudiantes, y ahí ustedes van a tener la habilidad de poder organizarlos y hacer secuencias buscando desde la apropiación más simple a la más compleja de determinados temas y contenidos, y después van a organizar en el plan, en el proyecto educativo institucional, en el PIE, en el proyecto institucional. Bueno, yo soy docente de construcción de ciudadanía, voy a dar tal temática, me organizo con el de sociales, con el de ciencias naturales, etcétera, etcétera, y se van priorizando qué contenidos va dando cada uno, mucho más en construcción de la ciudadanía, que son contenidos transversales, ¿sí? Hay muchos contenidos que uno dice, bueno, a ver, uno de los contenidos que tiene construcción de ciudadanía es género y ESI. Cuando uno piensa en ese contenido, uno piensa que es un contenido transversal que debe trabajarse en todas las materias, ¿sí? Matemática, lengua, prácticas de lenguaje, digamos, lengua y literatura, bueno, educación física. Hay contenidos transversales que muchas veces se tocan, con los que se dan, algunos son más propios de las ciencias sociales, otros no, y ahí tenemos que llegar a acuerdos con los docentes, secuenciarlos, organizarlos. Después viene algo que es fundamental acá y que tiene que ver con la organización de esos contenidos en el entorno virtual de enseñanza. Bueno, ¿cómo voy yo a lograr que el estudiante se apropie de ese contenido en un aula virtual en este caso, que van a trabajar ustedes para el trabajo final? Bueno, a ver, pienso, no sé, participación ciudadana, uno de los contenidos. Bueno, a ver, ¿cómo hago para trabajar este contenido en un aula virtual? No sé, se me ocurre un foro, bueno, a ver, ¿cómo trabajaría ese foro? Se me ocurre armar una presentación multimedia, se me ocurre que los estudiantes lean les armo un muro digital y que busquen información o noticias periodísticas sobre sobre esas determinadas categorías teóricas, y después armo una serie de preguntas que van a tener que contestar en un foro y armar un debate, armo un glosario, armo alguna actividad que tenga que ver con el armado de un video que muestre cómo se da la participación ciudadana en la escuela. Bueno, acá entran a jugar, ¿sí?, dos cuestiones. ¿Cómo lo trabajamos en el entorno virtual de enseñanza, en este caso en el aula virtual? Y a veces cuando no trabajamos en aula virtual, porque trabajamos de manera presencial y no lo hacemos en aula virtual, sí muchas veces podemos potenciar el trabajo con los contenidos incorporando la tecnología a las clases,
¿sí? Yo puedo dar de manera presencial todo un tema sobre participación, hacer grupos en el aula, que se sienten en las sillas en grupo, como lo venimos trabajando en las clases presenciales, pero después le puedo decir, bueno, vamos a armar, no sé, digo, cualquier cosa, un video con una campaña de cómo lograr una mejor participación estudiantil en esta escuela. Y los chicos tienen que armar el guión y tienen que ver cómo va a ser la filmación y hacer, digamos, los cuadros que van a ir grabando cada una de las partes de la imagen, o se les ocurre hacer un taller de stop motion y lo hacen con plastilina y hacen dibujitos animados y lo graban. Bueno, eso tiene que ver con la inclusión de la tecnología, ¿sí? Porque fíjense, estarían en ese momento usando, no sé, los celulares, o máquinas de foto, o bueno, no necesariamente la tecnología digital también, hablo, ¿no? O sí, porque también pueden ustedes plantearles que busquen información sobre, bueno, cómo armar un video o qué características tiene que tener una producción audiovisual. O ustedes buscarla y decirle a los estudiantes, bueno, a partir de estas tres búsquedas que hice yo sobre cómo armar un video, ustedes lean y vayan dándole forma a esa actividad que están trabajando, ¿sí? Y la empiezan a hacer con lapicera, con un lápiz, con una hoja y la terminan reflejando en un video o en un spot publicitario, que lo puede pasar en la escuela en algún momento con un proyector o que pueden pasárselo por WhatsApp si usan el celular en la escuela. Bueno, después tienen un abanico de posibilidades para poder trabajar en cómo van a organizar los contenidos en ese entorno virtual. Tanto ustedes como docentes, como con lo que le van a pedir a los estudiantes, ¿sí? La importancia acá marcamos nosotros en este caso específico que ustedes van a trabajar armando la pestaña, que no puede faltar, y en eso lo corregimos siempre, hay dos cosas que no pueden faltar, que tienen que ver con los tutoriales que los chicos necesitan para poder aprender determinada aplicación, que generalmente vienen en la misma aplicación, y los foros de dudas y de consultas, porque ustedes piénsense armando una actividad donde no se van a encontrar con los estudiantes todos los días, ¿sí? Entonces a los chicos, mientras ustedes pasan de una semana a la otra o 15 días entre un encuentro y otro, o no hay encuentro, van a tener que tener algún tipo de comunicación, ¿sí? Puede ser un foro de consultas, puede ser que le digan que les escriban mensajes por correo interno, pueden ser que pongan un horario de chat y decir nos encontramos todos los miércoles a las 4 de la tarde o a las 5 para saldar dudas de determinado texto. Bueno, eso es como lo van organizando para poder acompañar esa trayectoria educativa de los estudiantes en el marco de los entornos virtuales. Después, otra de las cuestiones importantes tiene que ver con la selección de materiales y recursos, pensando también otra vez, y en esto por ahí soy reiterativa, pero en esto de que poder buscar materiales y recursos que sean atractivos para les estudiantes, para el perfil de estudiantes que tenemos. Y ahí ustedes también en el aula virtual tienen que ponernos para qué grupo de estudiantes están haciendo esta planificación. Por ejemplo, no sé, estamos haciendo la planificación para un grupo de estudiantes de una escuela secundaria de Villa Elvira que tienen conexión a internet solamente en la escuela 2 horas a la semana. ¿Sí? Decir claramente con qué
cuestiones con qué recursos tecnológicos se encuentran para poder llevar a la práctica esta planificación. Va a ser, digamos, la vamos a pensar un poco tratando de tener en cuenta cuál es la realidad que tienen los y las estudiantes. Sabemos que no todos tienen acceso, ya vimos las clases anteriores, las brechas digitales, acceso a los dispositivos. Pero acá pensemos que los estudiantes tienen el acceso a dispositivos y a Internet cuando hagan la planificación, y ahí ustedes sí marquen cómo se imaginan, si tienen un acceso indiscriminado o un acceso limitado, o ustedes arman el aula virtual y los estudiantes tienen que ir a la biblioteca o a la organización del barrio a hacer esa tarea que ustedes le presentan, y se hacen esa articulación interbarrial interinstitucional para poder avanzar en el diseño de esta planificación. Eso déjennos todo aclarado, cuál es el perfil y cuáles son los contenidos, los recursos con los que cuentan, para nosotros poder evaluar y decir, bueno, está bien, esto lo hicieron de esta manera porque los chicos no tienen la posibilidad de acceder tantas horas a Internet, o pusieron tal material porque sí, pueden leerlo, o pusieron textos y no videos porque los chicos pueden descargar el texto y leerlos desde el celular. O pusieron videos porque los ven en el celular, o pusieron noticias porque son más fáciles de leer y no necesitan tantos datos, digamos, como poder ir tomando decisiones en base a ese perfil del estudiante que tenemos del otro lado, que muchas veces no se toma en cuenta eso, ¿sí? Cuando se elaboran las clases, nosotros vemos por ahí, y ya ahí me corro un poco como profesora, pero también desde educación a distancia y de la facultad y en la Universidad de La Plata, muchas veces vemos que se hace una planificación para un grupo homogéneo o un grupo ideal, ¿sí? Y ahí empiezan como a fallar las propuestas y las diferentes apropiaciones que van haciendo los estudiantes, porque no dependen de que el docente garantice un mínimo de posibilidades para todos, sino que depende de cómo cada uno de los estudiantes encuentra después la forma de llevar a cabo eso que el docente propuso, ¿no? Y no tiene que quedar a cargo del estudiante, tiene que quedar, el docente es quien tiene que poder ver todas estas cuestiones que yo estoy marcando. Bueno, sí, estoy pensando para una escuela de Villa Elvira, pero la verdad que los chicos no tienen acceso a Internet, entonces voy a plantear pocas actividades con Internet, o las actividades las van a hacer en la escuela. ¿Se entiende? Tienen que ir como viendo eso y caracterizando el contexto y las estudiantes que van a trabajar, para los cuales ustedes están planificando. Y por último, el tema de la evaluación, que es muy importante. No una evaluación, ahí tenemos que, lo vamos a ver la próxima clase, pero vamos a diferenciar entre evaluación y acreditación, ¿sí? La evaluación está durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso antes. Nosotros cuando pensamos, digamos, en el armado del seminario, de cualquier dictado de cualquier materia, pensamos, bueno, ¿cómo recupero los conocimientos previos de los estudiantes? Yo necesito saber qué saben de la temática que elegí, pero además, en este contexto, ¿qué saben de tecnología? ¿Cómo manejan los recursos tecnológicos? ¿Sí? Por ahí hay una gran queja
de los chicos, la verdad que se la pasan todo el día en el celular, pero no saben usar el Word, no saben buscar información, no saben hacer un PowerPoint, no saben bajar una imagen. Bueno, a ver, ¿quién enseñó eso? ¿Quién les enseñó a los estudiantes a trabajar en en un procesador de texto, en un documento de Word? ¿Algún docente en toda su trayectoria educativa se detuvo a enseñar eso? ¿Se detuvo a enseñar cómo buscar información en Internet? Entonces, muchas veces nos encontramos como poniendo el problema en el otro, ¿sí? En el estudiante, y en realidad el problema es de las instituciones educativas, digamos, de la falta de articulación, de la falta, esto de que decíamos hoy, de la organización de los contenidos, eh, porque si nadie lo enseñó, si llegaron al primer año de la facultad y nadie enseñó a buscar en Internet, bueno, alguien lo va a tener que hacer. Alguna materia va a tener que tomarse ese trabajo, aunque sea un contenido transversal, ¿sí? Digo, eso, o puede ser desde la Dirección de Educación a Distancia, que se dé un taller también, pero pasa que cuando nosotros damos un taller, no van los estudiantes. Y yo y la cátedra creemos que esta transversalidad, que tiene que ver con competencias, con habilidades, las tienen que tener también los docentes, ¿sí? Para poder potenciar, para poder lograr mayor apropiación y para no quedarnos en estas frases que por ahí resuenan mucho de las trayectorias de los estudiantes, como son los estudiantes no leen, los estudiantes no saben estudiar. Bueno, los estudiantes leen más, a veces leen más, lo que pasa es que no leen lo que nosotros queremos que lean, que es muy diferente. Entonces, ¿cómo hacer que propuestas educativas atractivas para que los estudiantes lean lo que nosotros les proponemos, o para que los estudiantes busquen con ciertos parámetros de búsqueda información que nosotros creemos que va a fortalecer esa apropiación de contenido o la construcción de contenidos de manera colaborativa? Bueno, ahí es más o menos lo que venimos diciendo, cuáles son los mediadores entre los contenidos, los textos, los diseños curriculares y los estudiantes. Bueno, y ahí adquiere preponderancia el docente más que nunca, que es quien tiene que armar las tareas, tener intervenciones sagaces para que los estudiantes puedan profundizar y hacerse preguntas y provocar esos saltos cualitativos en las trayectorias educativas, hacer agrupamientos, proponer actividades grupales, que los chicos aprendan a trabajar en grupo, a negociar significados, a construir de manera colaborativa. Bueno, todo eso enmarcado en un entorno virtual y tratando de incluir, aunque sea de a poco, recursos tecnológicos y recursos digitales. Esto no quiere decir que mi clase tenga que estar llena de recursos digitales, digamos, que abunden, no. Seleccionemos, vayamos incluyendo de a poco, ¿sí? Es preferible de a poco, pero hacerlo con convicción pedagógica, ¿no? Con una decisión pedagógica de por qué incluyo tal o cual recurso. Después, bueno, los aspectos diferenciales que a veces aparecen, que a veces son como un mito, cuando uno habla de la virtualidad. Bueno, dice uno, no se puede trabajar en grupo, y resulta que estas aplicaciones nos dan la posibilidad y que podríamos trabajar en grupo armando una wiki o un documento colaborativo en el Drive.
Sabemos que sí, que es mejor estar, que nos gusta más la presencialidad. Nosotros venimos de años de presencialidad, pero bueno, hay cuestiones como que van cambiando y incluso cambia el perfil socioocupacional de los futuros profesionales y futuras profesionales, ¿sí? ¿Cuánta gente hay trabajando a distancia? Entonces hay un montón de cuestiones, ¿sí? De habilidades, de competencia que ese trabajador a distancia tiene que tener. Y ahí preguntarnos si nuestra profesión, tanto como docente como licenciado en trabajo social, está promoviendo o no, o hasta qué punto el desarrollo de la inclusión de tecnología en las intervenciones profesionales, ¿no? Cómo la inclusión de tecnología impacta en la intervención profesional. Bueno, tenemos una palabra como para movilizar que dice: la distancia no es el olvido, no porque esté lejos me olvido de lo que tengo que aprender o no puedo estar con mi compañero. Muchas veces, si nosotros nos ponemos a analizar hoy, si nos relacionamos más de manera virtual que presencial, no hablo de estudiantes, sino con nuestros familiares, con nuestros hijos, en la vida cotidiana, muchas veces nos vamos a dar cuenta que a veces tenemos más comunicación a través del teléfono o de los grupos de WhatsApp que en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, veo no sé, el grupo de docentes de trabajo social y ahí veo interactuar a docentes que capaz que no los veo hace un mes presencialmente, ¿se entiende? Entonces, bueno, ver esas cuestiones, empezar a ver esas cuestiones. Eh, Otra de las cuestiones es que el trabajo, tanto la presencialidad como la virtualidad, se planifica, ¿sí? En ambos se planifica. Hay como una tendencia a, nosotros por ahí estábamos más acostumbrados a planificar como lo veníamos haciendo, a planificar con recursos que no incluíamos la tecnología. Bueno, acá tenemos que pensar y acá tenemos un doble desafío porque tenemos que poder caracterizar, otra vez vuelvo, la institución donde, qué recursos tengo institucionalmente para llevar a cabo, ¿sí? La clase y qué pasa con mis estudiantes después que se van de la escuela. ¿Qué pasa con esto de que así aprenden en todo tiempo, a todo tiempo y lugar, en todo tiempo y lugar, pero resulta que no tienen internet en sus casas, por ejemplo? Entonces, ¿qué pasa con ese aprendizaje ubicuo en ese barrio? ¿Se puede dar? ¿No se puede dar? ¿Hay un punto digital? ¿Hay internet en la plaza? Garantizo que vayan a la plaza porque está el punto digital, pero se mueren de frío en pleno invierno. Bueno, hay un montón de cuestiones que ustedes tienen que poder organizar y poner en tensión en ese momento. Acá sí se plantea como una didáctica diferente en esto de que el centro del trabajo del aprendizaje activo es del estudiante. El estudiante tiene un rol muy activo, ¿sí? Le proponemos que haga ya sea o participar de un foro o armar un video o un material curricular en el caso de ustedes o una pestaña para un aula virtual, que da cuenta ese hacer, ¿sí? Con un sentido. Nosotros nos damos cuenta si ustedes se apropiaron o no de los contenidos trabajados en los textos que tenían que leer y en las aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen una búsqueda y la suben a Digo, nosotros vemos si esa búsqueda respeta los criterios de búsqueda que vimos en la clase anterior o pusieron el primer recurso que apareció
como resultado de búsqueda, ¿sí? Entonces hay una apropiación del texto, de lo que nosotros queremos, pero se puede mirar y se puede visualizar a partir de una evaluación permanente, ¿no? De una evaluación que es durante todo el proceso, que también tiene un producto, porque está la subida a Digo, y también lo veo, o el trabajo final, pero que da cuenta de un recorrido que ustedes hicieron a lo largo de todo el proceso. Esto también está cambiando en la presencialidad. Ustedes están trabajando o van a trabajar en las prácticas en la escuela secundaria. La escuela secundaria está planteando un nuevo régimen académico que seguramente ustedes están viendo en otras materias. Bueno, ahí también hay un cambio de paradigma donde el centro del trabajo del aprendizaje está puesto en el estudiante, un estudiante más activo, ¿sí? Un estudiante más participativo, un estudiante más protagonista de su propio aprendizaje. Bueno, los agrupamientos hablamos del trabajo en grupo, la comunicación es central, el trabajo, la comunicación escrita es relevante en los entornos virtuales de aprendizaje, que ustedes puedan escribir. Ustedes piensen que un estudiante lee una consigna y no tiene, les va a preguntar por un foro, pero ustedes capaz que le responden al otro día y el estudiante se trabó en ese momento que justo estaba inspirado, que justo estaba con tiempo. Entonces la importancia de poder precisar bien y ser bien claros en las consignas que armamos. La planificación de la docencia en equipo, eso es también importante, es interesante, se potencia, ¿sí? La asincronía, la construcción y disposición del tiempo virtual y real, esto de poder sentarme a hacer el trabajo cuando puedo y el otro no tiene que estar necesariamente en el aula virtual en el mismo tiempo que estoy yo, ¿sí? Hay trabajos que requieren sincronía y hay trabajos que son totalmente asincrónicos o partes de esa trayectoria, ¿sí? Puedo leer tranquilamente solo o puedo leer con otros o puedo armarme, ahí en el aula virtual también tienen la posibilidad de usar BBB, que es un sistema de videoconferencia que está dentro del aula, también lo pueden pensar como un recurso para potenciar el aprendizaje de ustedes, que quiere promover en los estudiantes. Bueno, el diseño de actividades, ya lo venimos diciendo, todo lo que venimos trabajando, los chats, gamificación, videoconferencias, producción de textos, presentaciones multimedia, creación de infografías, esto es una infografía, mapas conceptuales, mapas digitales, líneas de tiempo, murales, wikis, portafolios, la evaluación que hablamos de eso, algunos consejos que tienen que ver con todo lo que ya les vengo diciendo y no los voy a repetir para no cansarlos, pero sí decir, por ejemplo, esto de ser claros en las consignas, poder marcar los tiempos de entrega, las formas de entrega, la cantidad de palabras que va a tener una participación, hasta qué día puedo estar participando, qué tipo de intercambio voy a promover en ese foro, si tengo que mirar, si yo quiero un foro, porque el foro se utiliza para discutir y para intercambiar información, para debatir. Eso es un foro. Un foro en el cual cada uno responde. Uno a veces ve falencias en el diseño de las propuestas porque se plantea un foro con 3 o 4 preguntas y después ve, no sé, 20 personas que responden a esas preguntas, ¿sí? Pero no hay un intercambio, no hay un debate, no hay que es el sentido del foro. El foro, el sentido central para el que fue creado es para debatir sobre una determinada cuestión, temática, problemática. Bueno, ahí no solamente tiene que ver
el estudiante, sino más tiene que ver cómo construyo esa pregunta, ¿sí? Si lo invito a leer las presentaciones, las intervenciones en el foro de su compañero, si le digo que para probar tiene que tener por lo menos 2 intervenciones a los compañeros, digamos, hay distintas como formas de promover ese aprendizaje que cuesta muchas veces que se dé, porque estamos acostumbrados a, bueno, expongo en el foro lo que pienso, me voy del foro, ya participé y no vuelvo más. Y ese no es el sentido del foro, ¿sí? Como para ir pensando. Bueno, voy a detenerme acá porque ya hablé mucho. No sé si tienen preguntas. Ahí, sobre lo que venimos trabajando. ¿Todo claro? Bien. ¿Se animan ya a dividirnos en los grupos de trabajo y a empezar a trabajar sobre la consigna del trabajo final un rato y nos volvemos a encontrar en 45 minutos, Dani, para hacer un cierre? Sí, Pero que ahí usted, iba sí, a compartir la pantalla con la consigna, si podemos bien, leerla entre todos y si hay alguna pregunta también. ¿Sí? Vieron que les dimos acceso al aula de diseño tecnopedagógico, donde ustedes son tutores con permiso de edición. En ese aula también tienen la posibilidad de mandarse mensajes entre ustedes, que por ahí alguna persona les había preguntado el otro día que en el aula común no podían, en esta aula sí. Y tienen una pestaña por grupo para poder ahí empezar a editar su pestaña. La propuesta es que, bueno, ahora hay 3 de los 4 grupos, que podamos dividirnos en esos grupos para empezar a pensar en estas consignas, ¿no? En primer lugar, les proponemos que, teniendo en cuenta el tema que eligieron, ¿sí? Que lo hicieron en la wiki, puedan empezar a elaborar una introducción al tema donde puedan dar cuenta de muchas cosas que les vamos a pedir, que Adriana fue mencionando, pero sobre todo que aparezca, bueno, qué materia es la que ustedes están dando, para qué año, qué tipo de escuela, cuál es el propósito de esta clase, ¿sí? Pensando que esta pestaña puede ser para una clase o más de una clase, puede ser una unidad, ustedes van a tener que decidir eso. También que puedan subir una imagen, teniendo en cuenta el derecho de autores, autoras en la web. También subir 2 materiales didácticos que la propuesta es de los que ustedes subieron a Digo, ¿sí? Sabemos que no todos terminaron la actividad de Digo, entonces les invitamos a poder hacerla, pero que elijan de ahí 2 materiales que podrían trabajar con sus estudiantes, ¿sí? Pensando específicamente en el grupo al cual están pensando esa clase. Entonces seguramente no va a ser por ahí un libro entero, sino que capaz que por ahí puede ser algún video o algún otro material, una noticia, algo que ustedes fueron ahí circulando, que eligieron para trabajar como disparador para una clase. Esto ya es por grupo, no por persona, sino que tomando los aportes individuales en Digo, puedan elegir como grupo 2 materiales. Y después vamos a hacer, digamos, otras cuestiones que vamos a hacerlas como más adelante, no van a poder avanzar. Una es la presentación multimedia, que después vamos a explicar lo que tienen que hacer para la próxima clase y en base a eso van a pensar para el aula. Una actividad, un foro de consultas y explicitar los criterios de evaluación, que evaluación vamos a trabajar en la última clase, así que eso vamos a ir viendo. Todo eso, la idea es que ustedes puedan ir empezando a probar acá en las pestañas. El grupo A, en la pestaña de grupo A, el grupo C, el grupo D. Y acá, como les decíamos la otra vez, les dejamos todos los tutoriales para que puedan también
ir mirando si alguien no conoce sobre el diseño y el trabajo en el aula virtual, la edición, pueden ahí ir buscándolo. Entonces, como le decía Adriana, la propuesta ahora es, esperen que dejo de compartir si les veo, es poder dividirnos en grupos para poder trabajar. Adri, hoy intenté armar los grupos y pude, pero ahora no me deja activarlo. Fíjate vos que estás como organizadora, a ver si te permite o si me das a mí el rol de organizadora, no sé qué pasó ahí. Como que no me permite hacer clic en sesiones de su grupo. Acá. A ver. No. Ahora sí. Ahí les. Les vamos a poner para que ustedes vayan directamente al grupo que corresponde según la letra del grupo de ustedes, ¿sí? Bien. Entonces, ahí les abrimos la sesión de grupos, cada persona vaya al grupo que le corresponde la letra y en 40 minutos más o menos volvemos al espacio compartido para socializar y ver las actividades de la próxima clase. Bueno, ahí reanudamos la grabación. Ahí que nos puedan comentar que pudieron avanzar, si tienen alguna duda de cómo elaborar este trabajo final, de lo que vamos viendo hasta ahora por lo menos. ¿Quieren prender las cámaras para ver que hay alguien ahí atrás? Ay, ay. Menos mal, pensamos que nos habíamos dejado solas. Bueno, pudieron charlar algunas cuestiones de lo que piensan para esa clase del trabajo final, toquetearon algo del aula virtual, cuéntenos. Estuvimos charlando ahí un poco el grupo C, ahí como charlando experiencias de cada quien, de dónde podíamos situarla, digamos, la escuela. La vamos a situar en Villa Lisa, la escuela 28, la escuela Dante Luis II Pereira, con la que yo he tenido alguna experiencia de laburo en la escuela, por la facultad justamente, de hecho. No he trabajado en la escuela específicamente, pero sí con la facu hemos hecho articulaciones con proyectos de extensión. Y acordamos trabajar para esa clase el tema memoria, como tema amplio así. Y salieron como una posible clase de pensar con ese grupo a partir de un trabajo que se venía haciendo, digamos, ¿no? Plantearle al grupo que conozcan diferentes expresiones, porque justo elegimos el tema de producción artística, como es el tema, el nombre entero era producción artística. Expresiones culturales y artísticas. Inclusión solar, inclusión social. Eso, producción artística, inclusión social y construcción de ciudadanía. Entonces, como una idea que salió así en lo poco que estuvimos charlando, no sabemos, después nos vamos a volver a juntar y veremos. Mostrarles diferentes como expresiones artísticas que pueden llegar a, o que tienen que elegir para poder ellos representar
un trabajo que ya venimos haciendo sobre el tema de memoria. Venimos haciendo esa sería, ¿se entiende más o menos? Sí. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, mostrarles un poco eso sería la... Sí, ahí, bueno, piensen sobre todo bueno, qué potenciarían las tecnologías. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, bueno, que aparezcan las obras ahí en ese espacio, ¿no? Bueno, qué nos brindan ese plus de la clase presencial? Nos habíamos quedado un poco pensando cómo íbamos a evaluar y justo nos tocó volver. Bueno, igual la semana que viene vamos a hablar algo de evaluación, así que ahí también vamos a reforzar un poquito más. Pero está bueno que vayan pensándolo porque siempre cuando vamos planificando las actividades está bueno como ir pensando al mismo tiempo en la evaluación, que no sea como algo separado. Así que está bueno. Bien. ¿Algún otro grupo? Hola, profes. Nosotras del grupo D estuvimos charlando también, aprovechando que yo hace un par de años cursé diseño y planeamiento del currículum y habíamos preparado en esa materia una clase para construcción de la ciudadanía también. Habíamos entrevistado a un profesor de la Escuela Secundaria 56 y queríamos retomar esos materiales de la entrevista y eso para usar esa escuela y armar la clase. Bárbaro. Ustedes, el grupo D es sobre acoso escolar y ciberbullying. Sí, justo en la entrevista esa que le habíamos hecho al profesor, él hablaba de que una de las problemáticas más importantes que había en el curso era ese, el tema del acoso escolar y de la violencia en las redes sociales. Ajá. Bárbaro. Bien, ahí digo como comentario de los materiales que fueron subiendo al Digo, recuerden como dos cosas. Por un lado, siempre pensar en la fuente, ¿sí? Por ahí a veces encontramos algún material que nos gusta, pero tratemos de buscar alguna fuente siempre confiable, ¿no? Y poder decir de dónde son los materiales. Porque a veces, digo, en internet encontramos de todo, entonces como revisar eso. Y por otro lado, pensando siempre en la población destinataria, en que se adecue, que sea interesante, que sea atractivo para ver, y que genere, digamos, como esto, y poder problematizar la situación, ¿no? De que, digo, me imagino ahora a jóvenes darles un texto sobre la definición de ciberbullying no les va a interesar tanto como estar pensando por ahí en situaciones más problemáticas, concretas, que pueden estar viviendo en la escuela. Sí, sí, yo el PDF ese lo compartí, el que habla de bullying y ciberbullying, porque, no sé, me pareció interesante más para, como profesores por ahí, Sí. para tener un marco más teórico que para armar actividades, pero sí, sí. Sí, sí, y les digo, eso les puede servir a ustedes para la introducción de la temática, como para algo para fundamentar por qué la importancia de trabajar el tema en el aula, ¿no? Está bueno. Bien, ¿y el otro grupo? El de participación política. Hola, sí, nosotros estuvimos hablando un poco de dónde situarnos y demás. No definimos bien la escuela, o sea, no la definimos como en la introducción, pusimos una escuela secundaria, pero sí nos referíamos a la escuela secundaria de la que fue una de las compas, que sabemos que tienen acceso a internet. Estuvimos ahí debatiendo un poco por el tema de que sabíamos que el programa de Conectar Igualdad llegó a la institución, pero no sabemos si sigue en vigencia, y como son estudiantes, elegimos tercer año. No sabíamos si llegaron a recibir los compus, no, y demás, entonces estábamos como en ese debate, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Mencionamos el programa, no lo mencionamos, más que nada por el contexto, y definimos por ahí hacer actividades, quizás con los dispositivos móviles que tengan los alumnos también, grupales, que sean en el espacio áulico, ya que tienen internet dentro de la institución, y estuvimos como rondeando más que nada por ese lado. Bárbaro. Sí, como decía Adriana, está bueno que pensemos el tipo de escuela para pensar eso del acceso
a los recursos tecnológicos y a Internet, pero también pensar estrategias, ¿no? Alternativas. Bueno, por ahí si es un grupo que las familias no tienen en sus casas, pero bueno, ¿qué otras estrategias hay? Si es dentro de la escuela con el programa Conectar Igualdad, si hay conectividad, si hay alguna institución del barrio que pueda tener acceso también, así que eso está bueno también si ustedes quieren sumarlo a lo que vienen poniendo en esa aclaración introductoria, está bien también. Bueno, con respecto a esto de ir avanzando con el trabajo grupal, ¿tienen alguna pregunta, duda? Porque ahora les vamos a proponer como distintos niveles de los trabajos, ¿sí? Tenemos una actividad puntual para hacer, digamos, como actividad de esta clase. Después tienen que avanzar en el trabajo final grupal y también en el trabajo para la promoción. Así que vamos a charlar un poquito sobre eso, como para que quede claro. Igual lo tienen todo en el aula virtual, pero les voy a compartir pantalla para ir mirando el aula. Bien, acá en el mosaico de la unidad 3 tienen como materiales obligatorios un texto que es el de Karina León y Verónica Perosi, que habla de videojuegos serios. Son autoras que trabajan mucho el tema de los videojuegos para la educación. Entonces nos parecía importante que ustedes puedan acceder a ese material, que es un fundamento más teórico de por qué pensamos en esta idea de la gamificación de los juegos con sentido educativo. Después, como les decía Adriana, tenemos un video de una clase que estuvo Joaquín Castro, el desarrollador de videojuegos independientes, que ahí, además de ver y conocer sus producciones, van a poder, digamos, ver el intercambio que hicimos en relación a pensar cómo trabajaríamos también con videojuegos dentro de lo educativo y también por ahí cómo se consideran los videojuegos muchas veces como algo peyorativo, como la pérdida de tiempo, y ahí como lo podemos pensar con otros sentidos. Después también tenemos un texto que es una guía para tutores, que no les pedimos ahora que hagan nada con eso, pero sí que la vayan leyendo, pues nos va a servir para la actividad de la semana que viene. Y otro texto que habla sobre orientaciones visuales en cuanto a cómo elaboramos materiales didácticos digitales. ¿Sí? Bueno, como siempre tienen materiales complementarios. Y las actividades son entonces, primero leer la guía de tutores, después les pedimos que creen una infografía sobre la temática del trabajo final desde la idea de gamificación. ¿Qué quiere decir esto? Una infografía es como las producciones que les fue presentando Adriana en la parte más expositiva, que les permite como ir desarrollando un tema que quizás creemos que es algo más artístico incluso que lo que puede ser un PowerPoint común. Entonces les sugerimos que conozcan también esta aplicación que es Genially para poder hacerla, y tiene como muchas plantillas que van a ir probando para poder trabajar el tema que eligieron como grupo, pero la tarea es individual, ¿sí? Y dentro de las plantillas hay muchas que hablan sobre juegos, entonces esta idea de gamificación también incorporarla con lo que van a leer y ver los videos, de cómo pensarse también que podemos presentar un tema o podemos hacer una actividad desde la idea de juego. Y acá, una vez que realicen esa infografía en Genially, que ahora les voy a mostrar el Genially, van a subirla a un foro. ¿Sí? Hay un foro de infografías donde cada persona sube su infografía para que todos podamos verla. Como actividad 3 es un poco lo que hicimos hoy en clase, pero igual está bueno que ustedes continúen, que es empezar a probar el aula de diseño tecnopedagógico, y ahí empezar con esto de subir
elegir 2 de los materiales de Digo y subirlos a la pestaña de cada grupo. ¿Sí? Y, a ver, esperen que dejo de compartir, así les puedo mostrar el Genially. Recuerden 2 cosas. Uno, que si alguna de las aplicaciones está en inglés, lo pueden traducir. Y Genially, como cualquier otra de las aplicaciones, tienen que crearse un usuario, entonces ahí tienen ustedes un tutorial. A ver. Esto cuando ya ustedes entran en Genially, van a crear desde una plantilla, y acá van a poder ir viendo, digamos, los distintos tipos de plantillas que hay. Hay muchísimas. Estas aplicaciones tienen una versión gratuita y una de pago, entonces algunas de las plantillas que tienen una estrellita es de pago, así que esas no les vamos a pedir que las usen. Pero, por ejemplo, acá hay una que dice juegos y retos, y va a seleccionar las que tienen que ver con este sentido de gamificación. Entonces acá pueden filtrar y sacar las premium y dejar solamente las gratuitas. Entonces van a elegir cualquiera de estas plantillas para poder hacer un juego en relación a la temática del trabajo final. En general, están buenas las plantillas para hacer alguna actividad que genere, digamos, algún trabajo de los estudiantes, ¿no? Entonces, les muestro cualquiera como para que vean. Por ejemplo, esta. Si ustedes quieren utilizarla, van a empezar a editarla. Y una vez que ustedes ya la editen, para poder compartir, tienen que hacerlas públicas, ¿sí? Entonces, acá ustedes van a compartir, van a poner listo, y ahí tienen un enlace que dice View. View es ver en inglés, entonces eso permite compartirla, porque ustedes no ponen ese listo antes, nos lo mandan como si fuera para editar y no tenemos el permiso y no podemos verla. Entonces ustedes pues pueden copiar este enlace y lo van a pegar en el foro de infografías. Bien, ¿lo de la infografía se entendió? ¿Sí? Sabemos que es un mundo armar infografías. Entonces, va a ser una primera aproximación esta tarea de ustedes. Al principio, como cualquier aplicación nueva, lleva su tiempo de empezar a recorrerla, conocerla. Van a probar por ahí una plantilla, van a querer avanzar, no les gusta, prueban otra. Entonces, lleva un poquito de tiempo. Por eso tenemos, como esa actividad es la principal de esta semana, individual, para que puedan dedicarse a armarla. Y a su vez, tenemos la actividad ya para compartirles del trabajo final, del trabajo final individual para la promoción. Ahí les comparto de nuevo. Bien. Ya les habilitamos la pestaña, o el mosaico en realidad del aula nuestra, que dice trabajo para la promoción. Como les adelantamos la otra vez, vamos a hacer un ejercicio con inteligencia artificial para que ustedes empiecen a probar. No es que pensemos que es la solución de todo, pero queremos que practiquen para perderle un poco el miedo, para pensar cómo lo utilizarían ustedes como docentes también, cómo podríamos pensar en utilizarla con estudiantes. Entonces la propuesta es que ustedes piensen en forma individual, recordemos que es este trabajo, una consigna relacionada siempre con el tema del trabajo final grupal. ¿Sí? Todos apuntamos al mismo tema para simplificar las cosas para ustedes y que aporten ese trabajo. Piensen en una consigna. Esa consigna para sus estudiantes es para que utilicen, para responderla, inteligencia artificial. ¿Sí? Acá les nombramos algunas de las inteligencias artificiales que están hoy en día más en boga.
pero cualquiera que a ustedes les resulte cómoda si vienen utilizando o si quieren probar, está bien. Dentro de esa consigna ustedes van a tener que detallarle a sus estudiantes indicaciones de cómo usar efectivamente la inteligencia artificial para responder a esa consigna. En segundo lugar, queremos que ustedes mismos y mismas prueben hacer esa consigna con inteligencia artificial como si fueran los estudiantes, ¿sí? Poder resolverla y ver qué respuestas les da. Y por último, que construyan una devolución, ustedes como docentes, pero como si estudiantes les hubieran entregado tal cual les respondió la inteligencia artificial, sin ninguna adecuación de la respuesta, ¿sí? Entonces, la propuesta es que suban un archivo con la consigna, la respuesta de inteligencia artificial y la devolución que ustedes le harían a sus estudiantes. Para eso les vamos a dar como materiales para empezar a profundizar sobre inteligencia artificial. Acá hay un video, hay un texto y un manual de cómo elaborar esas indicaciones a la inteligencia artificial. Y por último, la tarea para que ustedes se entreguen. Entonces, recordamos que la entrega tanto del trabajo final individual, que es este, para la promoción, como del grupal, es el lunes 10 de marzo. Por eso se los vamos diciendo con anticipación para que puedan ir haciendo y probando en sus tiempos y no que nos llegue la última clase que faltan 3 días para la entrega. Bien, de este trabajo quedó claro cómo hay que hacerlo. Bueno, está escrito en el aula virtual, pero por ahí hay que explicar alguna cosa más que no haya quedado muy clara. O sea, la respuesta del estudiante tiene que ser, la respuesta del estudiante va a ser que copie y pegue igual de la inteligencia artificial. Exacto. Esa va a ser la respuesta, y en Claro. base a esa respuesta nosotros le hacen una devolución. Sí. Sí, sí. Sí, incluso nosotros habíamos puesto que ese trabajo es de una extensión máxima de 2 páginas, y es algo breve lo que les pedimos. Con todo, con la consigna, la respuesta y la devolución. Todo eso en 2 páginas. Como sugerencia es que empiecen a probar esta semana, así el viernes que viene, que es nuestra última clase, nos pueden preguntar si les surgen algunas dudas, ¿sí? Por eso se los queríamos dar con anticipación también, porque nos pasa siempre que cuando damos las consignas nos parecen como que son re claras y cuando ustedes empiezan a probar surgen por ahí alguna dificultad o alguna duda. Entonces que puedan ir probando y ahí vemos si tenemos que explicarles de alguna otra forma, si necesitan algún otro tutorial, y entre todos en el espacio podemos también salvar esas dudas. Bueno, entonces, ¿les parece que vayamos cerrando por acá? Que ustedes hagan con las 3 tareas, hacer la infografía y subir la infografía de Genial y subirla al foro, ir probando esto de la inteligencia artificial y avanzar con el trabajo final en el aula, en el aula de diseño tecnopedagógico, en principio empezando a armar esta primera parte de introducción, subir los 2 recursos, como esa primera parte, porque después tiene que ver con lo que sigue con la materia, pero por lo menos el principio de poder avanzar. Así también aprovechamos la última clase para poder hacer ese intercambio de cuestiones que vayan surgiendo. Bien. ¿Sí? Buenísimo. Está silenciada, Adri, ¿eh? Ahí estoy. ¿Estamos? ¿Sí? Comenzamos el fin de semana Largo. largo de carnavales. Así que bueno. Bueno, cualquier duda ya saben, nos escriben y ahí vamos
viendo y nos juntamos el viernes que viene, ya es el último encuentro, así que Bueno, ahí estamos, ¿sí? bueno, Avancen todo lo que puedan con el trabajo, así el viernes podemos saldar dudas y les damos otro tiempo para que puedan avanzar también en el armado, ¿sí? bueno, muchas Bueno, gracias. buen fin Bueno, de... adiós, Gracias. buen fin de. Chao. Vos, Chao. feliz Chao. carnaval. Gracias Igualmente. igualmente. Chau, chau.